Luca, me repetí de vuelta la fórmula que no entendí bien, ¿cómo era? Sí, la primera fórmula es la diferencia, o sea, el dato de este periodo menos el dato del periodo anterior, por eso es x2 menos x1, y tenemos lo que es la variación porcentual, para ver variaciones porcentuales, 10%, 20%, que va a ser el dato de este periodo, x2, menos el dato del periodo anterior, x1, todo esto dividido el dato del periodo anterior, que es x1. Al resultado de esto, de esta división, lo multiplico por 100. Y lo que me queda es la variación porcentual. Ok, entonces, ¿cómo? Perdón. Te hablé arriba. No, no, José, José, ahora sí lo entendí. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué son los números índices, o sea, ¿para qué los vamos a utilizar? Básicamente son instrumentos que sirven para comparar cosas. Es decir, no va a servir para sintetizar información, ponerla en un número índice y poder hacer diferentes comparaciones a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a poder calcular cuánto es la variación de los precios, es decir, vamos a armar un índice de precios al consumidor, lo que se utiliza en Argentina para medir la inflación. Se pueden hacer índices de precios mayoristas, hay índices de la actividad económica, que los reporta el EMAE. Todos estos índices mayormente los hace el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que reporta cuánta es la inflación, cuánta es la inflación de precios mayoristas, la actividad económica. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en la clase es cómo, cómo se fabrican estos índices de precios, eh, para poder ver variaciones a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué necesito yo para armar un índice de precios? Voy a necesitar tener un año base o un mes base, es decir, una información de algún periodo que me sirva como base. ¿Qué es lo que va a hacer este año base o mes base? Es el que sirve para hacer comparaciones. A partir de este año base, se dice que arranca mi índice de precios. A partir de acá, va a arrancar mi serie. Y este año base siempre va a estar puesto como con un valor igual a 100. O sea, siempre el año base no vamos a dar cuenta que es año base porque tiene un valor igual a 100. Entonces, para arrancar, como habíamos dicho, vamos a arrancar de un índice de precios simple. Vamos a ver cómo a través de la información del precio que yo tengo, vamos a suponer una economía con un solo bien, que van a ser alfajores, nos va a dar el precio del alfajor para cada uno de los años. Tengo el precio del alfajor para el año 2016, 2017, 2018, 2019. Y yo a través de esta información voy a tratar de armar un índice de precios para este alfajor. Tomo como año base el año 2016. ¿Por qué elijo 2016? Totalmente de manera arbitraria. Puedo elegir cualquier año, es indiferente. En este caso arranco de 2016 para simplificar, porque es el año donde arranca mi serie temporal. Entonces, ¿cómo armo un índice de precios? A través de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Parece bastante larga, pero lo que me está diciendo básicamente es índice de precio. Este año se llama supraíndice, quiere decir el año que yo estoy analizando, es decir, es el año al que yo le quiero calcular el índice de precio. Y aquí abajo, lo que se conoce como subíndice es el año base, es decir, el año contra el cual yo voy a comparar para hacer este índice de precio. El índice de precio para este año va a ser el precio del año que yo estoy analizando. Por ejemplo, quiero analizar el índice de precio para el año 2017. Sabemos que como base habíamos dicho que vamos a usar el año 2016. Entonces, el índice de precio es el precio del año que yo estoy analizando del 2017, por las cantidades del año base. Todo esto va a estar dividido el precio del año base, que es el año 2016, por las cantidades del año base. Todo este cociente se lo multiplica por 100. Ok,
Yo cantidades no tengo acá, pero en la fórmula están. Sí, porque arrancamos con un modelo bastante simple donde supongo que mis cantidades son igual a 1. Entonces, no tiene ninguna importancia que esto esté acá, pero va a estar porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, las cantidades en este cociente van a ser 1 en ambos lados. Entonces, mi índice de precio me va a quedar nada más como la división entre el precio del año que yo analizo, el precio del año, en este caso, lo que dice el supraíndice, dividido el precio del año base, que es 10, porque el año base mío es el 2016. Disculpame que te moleste, ¿vos me podrías mostrar lo mismo que estás diciendo, pero escrito? O ¿Cómo? sea, claro, en vez de decirlo en el aire, el cuadrito por un lado y la fórmula por el otro, escribirlo para que yo me dé cuenta cómo es. Sí. Sí, la fórmula. Para reemplazar la fórmula, quiere que Ahí haga. está. ¿Cómo ir reemplazando en la fórmula, vos decís? Claro. Claro, porque vos me das la fórmula por un lado y el cuadrito por el otro, pero yo si lo tengo que hacer sola no me voy a dar cuenta cómo hacerlo en sí. Si vos el mismo ejemplo que me estás dando me lo das con los datos reales, ¿me entendés? Ok, sí, a eso iba. Acá va a estar. Era solamente como una introducción. No sé si vos me pedías esto, como reemplazar los datos del cuadro en la fórmula. Claro. Perfecto. Sí, a eso vamos. Disculpa, es para hacer una introducción nada más y ver qué significa cada cosa, pero sí, está bien que se entiende más si empiezo a reemplazar. Bueno, entonces, tengo la fórmula de índice de precios, sabemos qué significa cada una de estas variables, entonces, yo tengo cada uno de los años, el precio para cada uno de los años, y lo único que tengo que hacer es ir reemplazando con los datos que yo tengo del cuadro en la fórmula. Entonces, yo ahora voy a querer analizar el índice de precios para el año 2017, teniendo como base el año 2016. Entonces, en mi supraíndice que habíamos dicho que era este año, es el año que yo estoy analizando, 2017, reemplazo por 2017. En el subíndice es el año que yo tengo base, entonces pongo 2016 en el subíndice. Y reemplazo también en la fórmula. La fórmula va a ser el precio del año que yo analizo, el año que yo estoy analizando es el 2017, entonces reemplazo precio del año de 2017 por las cantidades del año base, entonces pongo cantidades del 2016, que es mi año base, todo esto dividido por precio y cantidades del año base, es decir, dividido por precio y cantidad del año 2016. Ok, una vez que yo ya tengo esto, yo ya sé cuánto es el precio y las cantidades del 2017 y del 2016. Lo único que yo tengo que hacer es reemplazar. Precio del año 2017, habíamos dicho que era 12. Las cantidades habíamos dicho que como no nos da el ejercicio, ahora para simplificar, la vamos a suponer igual a 1, por 1, todo esto va a estar dividido por el precio del año 2016, el precio del año base, que habíamos dicho que era 10, por las cantidades del año base, que habíamos dicho que eran igual a 1. Yo a partir de la fórmula yo llegué a un cociente bastante fácil, que es 12 dividido 10, todo esto por 100. Si yo hago la cuenta, 12 dividido 10 y 1,20 y lo multiplico por 100, me va a dar que el índice de precios para el año 2017, teniendo como base al año 2016, es 120. Y así lo que yo voy a querer hacer es armar el índice de precio para cada uno de los años. Es decir, yo ahora voy a querer armar el índice de precio para el año 2018, siguiendo que el año base sea el año 2016. Entonces, yo guiándome a través de la fórmula, tengo que el año que analizo ahora es el año 2018, mi año base va a seguir siendo el 2016, y lo único que yo tengo que hacer es reemplazar, que va a ser precio del año que yo analizo, o sea, precio del año 2018, que es un dato que yo ya tengo, que es igual a 15, los multiplico por las cantidades del año base, que son 1, todo esto va a estar dividido por precio y cantidad del año base, que el precio ya lo sabíamos que era igual a 10. Entonces, una vez que yo ya reemplazo con los datos que me da el ejercicio,
yo puedo llegar a la forma simplificada, que no me va a dar otra cosa que 15 dividido 10 por 150 por 100, que todo esto es igual a 150. Entonces, ¿qué significa este valor 150? Que mi índice de precio del año 2018, tomando como base el 2016, es de 150. Y así con todos los años yo lo voy a hacer. Vamos a ver que si siempre seguimos con el año base de 2016, siempre lo que está dividiendo va a ser lo mismo, siempre va a ser 10 por 1, porque siempre acá se pone precio y cantidad de año base, que sigue siendo la misma en todos los índices de precio. Lo único que va a cambiar es lo que tengamos arriba. Si hacemos el índice de precio para el último año que tenemos de la serie, tomando de vuelta como base el año 2016, lo que me va a quedar va a ser precio del año que yo analizo. Yo estoy analizando el índice de precio para el año 2019, que es un dato que yo ya tengo del enunciado, que el precio es igual a 20, por las cantidades que habíamos dicho que eran 1, dividido lo que ya habíamos hecho en cada uno de los ejercicios. 10, que es el precio del año base, por la cantidad del año base. Me queda una ecuación sencilla, que es 20 dividido 10, y a todo esto lo multiplico por 100, y me queda el índice de precios. Es decir, 200 significa el índice de precio para el año 2019, tomando como base el año 2016. Una vez que yo calculé todos los índices de precios para cada uno de los años, armo mi gráfico de índice de precio de los alfajores. Es decir, yo con todos estos datos. Otra cosa más. El índice de precio para el año base, habíamos dicho que siempre es 100. Siempre el año base va a estar simbolizado con un índice de precios igual a 100. Porque es el año que arranca todo. Entonces, una vez que reemplacé en cada uno de los cuadros, yo puedo... Disculpame, Lucas, ¿en todos los ejercicios el precio del año base es de 100 o en este en sí? No es que el precio sea 100, sino que el índice de precio es 100. Eso. Sí, siempre se va a cumplir eso. O sea, si me dan un cuadro y me dicen que mi índice de precio es igual a 100, yo sospecho que es el año base. Igual puede haber 2 años que tengan índice de precio igual a 100, pero si yo Perfecto, veo gracias. acá y no veo otro 100, el 2016 es año base. Ok, entonces yo armo esto y por ahora parece que tiene poca importancia, porque ¿para qué me sirve si yo ya sabía la evolución de los precios? Entonces, si yo supongo además que, como habíamos supuesto al principio, que los alfajores son el único bien de mi economía, yo a través del índice de precio puedo ver la inflación de mi economía. Es decir, si yo veo la variación porcentual, por ejemplo, como está hecha acá, del índice de precio para el año 2016-2018, es decir, yo quiero ver cuánto varió porcentualmente el índice de precio desde el año 2016 al 2018, esta variación porcentual lo que me va a decir es cuánto varió la inflación en este periodo. Entonces, variación porcentual es una fórmula de las que teníamos en la página número 1, que habíamos dicho que la variación porcentual, en este caso va a ser del índice de precio, es el índice de precio del último periodo, que es 2018, menos el índice de precio del periodo anterior, todo esto dividido el índice de precio del periodo anterior. Reemplazando me va a quedar que el índice de precio de 2018, yo ya lo sé, porque ya lo calculé antes, es 150, menos el índice de precio del año base, que es igual a 100, todo esto va a estar dividido por el índice de precio del año base, que es igual a 100. De vuelta, me queda una ecuación sencilla donde lo único que tengo que hacer es restar, dividir y multiplicar por 100. 150 menos 100 me queda 50. Todo esto lo divido por 100. Y como siempre el resultado lo multiplico por 100 para que me dé la variación porcentual. Entonces, ¿qué significa este 50%? Que el alfajor del año 2016 al año 2018 varió en un 50%.
Y es verdad, porque yo también lo puedo ver de esta forma. Es decir, el alfajor que en 2016 valía 10 pesos, en el año 2018 vale 15 pesos, ¿no? Es decir, varía en una proporción de 50%. A través de ambos cuadros, yo puedo decir lo mismo. Entonces, la utilidad del índice de precio va a venir más de la mano cuando yo tenga varios bienes. Es decir, cuando este cuadro me quede gigante, ahí viene la utilidad del índice de precio. Porque yo a través del índice de precio, lo único que tengo que hacer es una variación porcentual. En cambio, si yo tengo muchísimos precios, es decir, cuánto fue la inflación, es imposible calcular la variación porcentual de cada uno de los bienes de mi economía. Entonces, el índice de precio va a servir para eso, para simplificar la información y para poder ver fácil cuánto fue la inflación de un periodo a otro. Y acá es donde vienen estos índices ponderados, es decir, ya ahora no van a ser más las cantidades igual a 0 e igual a 1, o sea, era un supuesto que no se cumplía nunca, simplemente era como para empezar a ver índices de precio. Nosotros ahora vamos a suponer que las cantidades varían en el tiempo, como sucede en la vida real, y vamos a ver lo que se llaman índices de precios ponderados, que básicamente vamos a ver dos nosotros, existen más, creo que son los dos más importantes. ¿Vieron algo con Eduardo de esto? De estos dos índices, de las PER y PACH. Sí, sí, lo vimos por arriba, pero lo vimos, sí. Ok. Entonces, estos índices ponderados tienen cantidades diferentes a 1. El índice de las PER es el que utiliza el INDEC para armar el índice de precio al consumidor. ¿Cómo se mide la inflación en Argentina? En la Argentina el INDEC agarra una canasta de bienes y servicios, es decir, va a agarrar bienes y servicios que se consuman en una región, por ejemplo, va a decir qué se consume representativamente en el Gran Buenos Aires, y va a decir, voy a tener en cuenta alimentos y bebidas, voy a tener bebidas alcohólicas y tabaco, prenda de vestir y calzado. Todas estas categorías de bienes y servicios, voy a armar una canasta, que sea lo más representativo a lo que consume la gente en este territorio. Es decir, la canasta media de lo que consume alguien que vive en la provincia de Buenos Aires. Entonces, a través de esta canasta de bienes, va a ver cómo varía el precio de esta canasta de bienes a lo largo del tiempo. Es decir, va a tener una canasta de bienes que vamos a llamar nosotros, en este caso, cantidades viejas para simplificar, pero son las cantidades base, es decir, las cantidades, como antes usamos año base, ahora van a ser las cantidades base. Siempre vamos a usar las mismas y vamos a ver cómo varía el valor de esta canasta a lo largo del tiempo. Quiere decir, si en esta canasta tengo que pan, leche y no sé, otro alimento y manteca, quiero ver cuánto vale hoy y cuánto valía en 2016, y a través de esta variación del precio de estos mismos bienes representativos, voy a ver cuánto fue la inflación para este periodo. Eso es lo que hace el INDEC para reportar cuánto es la inflación. Calcula cuánto vale una misma canasta a lo largo de cada uno de los meses. Y esta es la fórmula de las PER, porque las PER, si bien es esta fórmula, que no le vamos a dar poca importancia, vamos a ver esta fórmula que es más intuitiva. Las PER dice, el índice de precio para un mes o un año que vos quieras analizar, va a ser el resultado de una división de los precios nuevos, por ejemplo, los precios en el mes de abril, por las cantidades en el año base, es decir, por esta canasta de bienes que vos armaste. Todo esto va a estar dividido por los precios viejos, es decir, por los precios del mes de diciembre del año pasado, por estas cantidades del año base. Y así es como se reporta el índice de precios al consumidor en Argentina, y así es como se hace el índice de las PER. Armando una canasta y viendo cómo varía el valor de esta canasta a lo largo del tiempo. El resultado de esto ya lo vamos a ver en modo práctico
porque así queda medio en el aire, pero el resultado de esto no va a ser otra cosa que la inflación mensual que reporta el INDEC. Y también vamos a tener el índice de precio de Patch, que también lo vamos a ver en modo práctico. ¿Para qué se va a utilizar este? Este no va a ser el índice de precios al consumidor, sino que va a ser el que vamos a utilizar a lo último de la clase, cuando utilicemos el deflactor del PBI. ¿Cuál es la diferencia? O sea, va a tomar las cantidades nuevas siempre. En vez de calcular las cantidades del año base, ahora en cada uno de los periodos va a calcular las cantidades del periodo que yo analizo. O sea, es la única diferencia entre estos dos índices, pero el resultado que me va a dar va a ser bastante diferente y se usan para cosas recontra diferentes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio del índice de las PER, para que no quede en el aire esa fórmula. Entonces, para simplificar y no tener una canasta con millones de bienes como la que mide el INDEC, vamos a suponer una economía donde tenemos dos bienes distintos, tenemos naranja y manzanas, y tenemos el precio y las cantidades para los meses abril, mayo, junio y julio. Entonces nosotros queremos ver el índice de precios para cada uno de estos periodos. ¿Qué nos decía las PER? Las PER nos decían su fórmula, que es arriba son los precios nuevos por las cantidades viejas. Es decir, si yo analizo el índice de precios para el mes de mayo, tomando como base el mes de abril, o sea, voy a tomar siempre como base el mes de abril, simplemente porque yo quiero tomarlo. O sea, yo pude haber tomado como base cualquier otro mes e iba a estar bien igual, o sea, estaría calculando otra cosa. Pero tomo el mes de abril simplemente porque es el primero de estos meses. Entonces, yo quiero analizar cuál es el índice de precio para el mes de mayo cuando tomo como base el mes de abril. Entonces, el índice de las PER me decía que arriba voy a tener los precios nuevos por las cantidades viejas. Es decir, los precios nuevos son los precios de mayo. Y las cantidades viejas no son otra cosa que las cantidades en el mes que yo utilizo como base, que en este caso es abril. Entonces, multiplico 20, que es el precio de la naranja en el mes de mayo, en el mes que analizo, por las cantidades en el mes base, que me va a quedar 20 por 6, más los precios nuevos, es decir, el precio nuevo significa el precio en el mes que yo analizo. El mes que yo analizo es mayo, el precio es igual a 4, por las cantidades del mes base, que son igual a 7, es decir, las cantidades en abril de manzanas son igual a 7. Y abajo me queda, y todo esto va a estar dividido por el precio y las cantidades del mes base, o sea, el precio y las cantidades del mes de abril, que no va a ser otra cosa que multiplicar el precio de las naranjas por las cantidades de la naranja en abril, 12 por 6, por más, el precio y las cantidades de las manzanas en el mes de abril, 4 por 7. Todo esto lo voy a multiplicar, como veníamos haciendo, por 100. Y lo único que me queda es ir reemplazando. Entonces, me va a quedar 148 dividido 100, cuando ya hago cada una de estas cuentas. Todo esto por 100, y me va a quedar que el índice de precio es 148. Es decir, ¿qué significa que el índice de precio sea 148? Que el índice de precio de mayo, tomando como base el mes de abril, es 148. ¿Para qué me va a servir después? Y voy a mirar cómo varían los precios en diferentes periodos. Para esto me va a servir el índice de precio. ¿Y qué pasaría en junio? Es decir, ¿qué pasa cuando yo calculo el índice de las PER en junio? Y la verdad que no hay... Acá la pregunta es, ¿habrá diferencias con respecto a mayo? Entonces, la respuesta sería fijarnos que el índice de las PER se fija los precios nuevos, o sea, el precio nuevo entendido como el precio del año que yo analizo, en este caso, del mes que yo analizo, en este caso es junio, por las cantidades viejas, o sea, las cantidades del mes base, que en este caso es abril, habíamos dicho. ¿Cambiaron los precios? O sea, con respecto a mayo.
los precios de mayo y junio siguen siendo los mismos, es decir, las naranjas siguen saliendo 20 pesos, las manzanas siguen saliendo 4 pesos. Entonces, el índice de las PER no cambia con respecto a mayo, porque por lo único que podría cambiar es porque cambien los precios del año nuevo, del año que yo analizo. Es decir, va a cambiar si hay diferencias o sea, si 24 no es lo mismo que el precio de las naranjas y las manzanas en el mes de junio. Como los precios en estos 2 meses son iguales, el índice de las PER me va a dar igual, porque después lo otro que me quedaba eran cantidades de mes base, siguen siendo las mismas para los dos índices, tanto de mayo y junio. Todo esto estaba dividido por precio y cantidades del mes base, que van a seguir siendo las mismas. Entonces, el índice de las PER para el mes de junio no cambia con respecto al mes de mayo, porque los precios nuevos a analizar siguen siendo los mismos. Entonces, va a seguir siendo 148 el índice de precios de junio, teniendo como base el mes de abril. Pero para julio, lo que yo voy a tener es que el precio de las naranjas, o sea, el precio nuevo, el precio que yo estoy analizando, va a seguir siendo 20, no varía, pero lo que varía es el precio de las manzanas, es decir, el precio de las manzanas es menor. ¿Va a variar el índice de las PER? Sí, porque me varió alguno de los datos que yo estoy calculando. Entonces, cuando varía alguno de los datos, cambia el índice de las PER. Como habíamos dicho que era precios nuevos, es decir, precios del mes que yo analizo, 20 por las cantidades del mes base, o sea, el precio de la naranja es 20 en el mes de junio, por las cantidades del mes base, es decir, son igual a 6, más el precio nuevo, es decir, el precio de las manzanas en el mes que yo analizo, por las cantidades de manzanas en el mes base, por 7. Todo esto lo divido por precio y cantidades de cada uno de los bienes en el mes base. Tenemos que precio de naranjas, precio y cantidades de naranjas en el mes de abril, mes base, es 12 por 6 más 4 por 7, que 4 era el precio de las manzanas, o sea, del otro bien en el mes base, por 7, que es las cantidades de manzanas en el mes base. Una vez que yo reemplazo en las fórmulas, me queda una suma fácil, o sea, 20 por 6, 120, más 2 por 7, 14, todo esto lo divido por 72 más 28, que resulta de hacer las dos multiplicaciones. Yo sigo simplificando, sumo 120 más 14, 134, sumo 72 más 28, que esto me va a dar igual a 100, y el por 100 sigue en la fórmula. Entonces, agarro la calculadora, divido 134, divido 100, al resultado lo multiplico por 100 y me da que el índice de precio para el mes de julio, teniendo como mes de base abril, es de 134. Es decir, y si yo lo comparo al índice de precio de julio con respecto a mayo y junio, que habíamos dicho que el índice de precio de mayo y junio era igual y era igual a 148, es menor. ¿Y por qué es menor? O sea, ¿por qué me da que tengo un índice de precios menor a los meses anteriores? Porque el índice de precio, en cierta medida, medía cómo varían los precios. Entonces, si yo tengo que uno de los precios de mi economía cae y los otros se mantienen constantes, es decir, los otros no varían, el índice de precios debería caer también. Entonces, como yo tengo que en julio, ahora las manzanas valen 2 pesos en vez de valer 4 pesos como lo valían en los 2 meses anteriores, mi índice de precio, como consecuencia de esta baja en el precio de las manzanas, también debe caer, porque mide eso mi índice de precio. ¿Cómo varían los precios a lo largo del tiempo? Y en este caso caen, entonces mi índice de precios es menor a mayo y junio. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O quieren que sigamos? Si yo quiero saber la inflación, entonces la multiplico al índice de precios por 100. O sea,
vos si querés saber la inflación, querés saber la inflación de, por ejemplo, ¿cuánto aumentaron los precios en marzo? Es decir, cuando el INDEC te dice los precios en marzo aumentaron 6,7%, quiere decir que los precios son un 6,7% mayor que en abril. Es decir, tenés que tener 2 periodos que vos quieras calcular la inflación. Sí, sí. Tengo descargada la base del INDEC. Por ejemplo, el INDEC reporta cada uno de los meses la inflación. ¿Cómo hace para reportarla? ¿Se ve mi Excel? Con el nivel general, todo. Sí, sí, se ve. Perfecto. Si se descarga la base del INDEC, este es el índice general de las PER que arma el INDEC para cada uno de los meses. Entonces, yo si tengo índices de precio, o sea, ya calculé el índice de precio para cada uno de los meses, si yo quiero calcular cuánto es la inflación en mayo con respecto a abril, hago una variación porcentual del índice de precio. Es decir, para que lo... Lucas, yo todavía con el índice de precios no sé la variación porcentual, no sé la inflación que hay con solo el índice de precios. Sí. O sea, hacemos el índice de precio para ver inflación. Está bien, pero yo con estos datos así que tenés ahora sí, yo hasta ahí no sé todavía la inflación. O sea, mira, vamos a verlo si querés en INDEC. Estos son datos de verdad. O sea, vamos a ver, vamos a tratar de calcular la inflación para el último periodo. Es decir, yo quiero ver, lo que yo remarco con amarillo es el índice de precio para cada uno de los meses de los que arma el INDEC. Entonces, yo teniendo estos índices de precio, calculando la variación porcentual, puedo llegar a saber cuánto es la inflación. Es decir, yo quiero saber cuánto fue la inflación en marzo. Entonces tengo que calcular con respecto a febrero, es decir, cuánto aumentó de un mes al otro. Cuánto aumentaron los precios en marzo con respecto a febrero. Tengo que hacer el índice de precio del último mes, o sea, del que yo estoy analizando, que va a ser marzo, que el INDEC me dice que es 661. En la fórmula de variación porcentual teníamos que es restado al índice de precio del periodo anterior, que es 620,5, y habíamos dicho que todo esto lo divido el periodo anterior, que es 620,5. Es decir, y a todo esto lo multiplico por 100. ¿Se ve bien lo que yo estoy haciendo en Word? Sí, sí. Ok, entonces, yo tengo los índices de precio que me da el INDEC. Los reemplazo en la fórmula que yo sé de variación porcentual. Hago la cuenta. 601,9 menos 620,5 me va a dar 41,4. Todo esto lo divido 620,5. Para que yo lo estoy también haciendo. 41,4 habíamos dicho que nos daba, dividido 620,5. Este 41,4 sale de restar la 661,9, 620,5. Hago la división, 41,4 dividido 620,5. Esto me da 0,06672 y a esto lo multiplico por 100. Si yo multiplico por 100 a ese 0,06672, me va a dar que la inflación en marzo con respecto a febrero fue de 6,67%. Que es la inflación que en verdad dio 6,7, o sea, no nos dio eso porque no le pusimos las comas que dice acá. Pero si hubiésemos agregado todas las comas, hubiésemos obtenido la inflación.
O sea, ¿se entendió? Usamos básicamente para ese índice de precios. Sí, sí, se entendió. Perfecto. O sea, Perfecto. ¿cómo? Sí, sí, se entendió, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, el índice de precio lo que hace es simplificarme. En vez de yo calcular el precio de las naranjas en el mes que yo analizo por las cantidades del mes base, INDEC ya me da el índice de precio, o sea, ellos lo calculan. Yo voy a la página de INDEC, veo el índice de precio y puedo calcularle la inflación. Y es básicamente lo que estamos haciendo acá. Si yo armo todos los índices de precio, yo las variaciones porcentuales de estos índices de precios, la inflación o aproximadamente la inflación. Es para eso que se arman índices de precio. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer con índices de precio, es decir, yo ya armé un índice de precio simple con cantidades igual a 1, armé un índice de precio con cantidades diferentes a 1, calculamos la inflación para uno de los meses, o sea, calculamos la inflación real de Argentina para el mes de marzo. Lo que yo puedo hacer es que yo puedo ir a INDEC, quiero calcular la inflación para, no sé, el periodo 91-2002 de Argentina, pero quiero cambiar de base. O sea, en vez de, en este caso, mi base es el año 1991, quiero comparar con respecto a otro año. Por ejemplo, supongamos que estos son datos reales para Argentina, que no lo son, y yo quiero, y mi año base es 1991, y yo quiero decir, bueno, yo quiero realizar comparaciones con respecto al año base 1995. Entonces, ¿yo puedo cambiar la base? Sí, se puede. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver ahora. Entonces, para realizarlo, yo tengo los años que voy a analizar, tengo el índice de precios al consumidor con una base, que es, en este caso es del año 1991, y yo lo que quiero hacer es tener un índice de precios al consumidor con un año base que sea el año 1995. ¿Cómo hago para cambiarlo? Es con una fórmula bastante parecida a la que venimos utilizando. Es decir, voy a calcular, quiero tener como año base a 1995, como sabemos que el año base tiene como índice de precio igual a 100, o sea, siempre su número de índice es igual a 100, el año base, yo ya puedo completar esta fila del cuadro. Entonces, por ejemplo, queremos calcular cuál es el índice de precio del año 94 cuando tengo como año base a 1995. Es un dato que yo no lo tengo, a pesar de que acá ya lo tenga, o sea, el cuadro vendría sin este dato. Entonces te dice completar cuál es el índice de precio para el año 94 teniendo como base el año 1995. ¿Cómo hago? Porque yo no tengo esos datos. Bueno, lo que yo voy a hacer es arreglármela con los datos que me da el enunciado. Es decir, yo lo que sí yo tengo es el índice de precio, pero cuando el año base es 1991. Entonces, a través de esos datos que yo ya tengo, voy a hacer el cambio de base, o lo que se llama como empalme de series. Entonces, analizo índice de precio del año 94, cuando tengo como año base 95, y lo que va a ser igual, o sea, la fórmula va a ser índice de precio del año 94, pero teniendo como base el 91, que es el año de base que me da el ejercicio, y el subíndice que me dice 95, lo voy a expresar como el índice de precio del 95, teniendo como año base al 91, que es otro dato que me da el ejercicio. Todo esto multiplicado por 100 como siempre. Entonces, el índice de precio del 94 como base el 91 no va a ser otra cosa que venir al cuadro y reemplazar, es decir, en el supraíndice, lo que está arriba, en este caso 94, voy a poner el índice de precio del año 94, que lo tengo en el enunciado, es 132,24.
En el subíndice, es decir, lo que está abajo del índice de precio y no deja, ahí está, 91, voy a poner el índice de precio para el año base, que ya habíamos dicho que el índice de precio para todos los años base es igual a 100. Entonces, ya completo, supongamos que vamos por acá, completo una parte de la división. En la otra parte de la división, lo que yo voy a estar, por lo que yo voy a estar dividiendo va a ser por el índice de precio del año 95, teniendo como año base al 91. ¿Por qué hacemos esto? Porque son datos que yo ya tengo. Entonces, como el 95 está en el supraíndice, es decir, que está arriba, va a ir arriba en la división. El índice de precio para el año 1995 es un dato que yo ya tengo. El índice de precio es 145,72. Y el índice de precio para el año 91 es otro dato que yo ya tengo, que es 100, porque es el año base. Una vez que yo hice la fórmula, logré reemplazar, o sea, con los datos que yo ya tengo, lo único que me queda es hacer una cuenta, que voy a empezar. Las cuentas que tengan, o sea, dos divisiones se están dividiendo, es decir, voy a hacerlas por separado. Primero voy a dividir 132,24 dividido 100, el resultado me va a quedar arriba, y después voy a hacer 141,72 dividido 100, y el resultado me queda abajo. Es decir, hago por separado las cuentas. Primero hago esta, y después hago esta otra. Esta me queda arriba en la división, y esta me queda abajo en la división. Y todo esto, como siempre, lo multiplico por 100. Entonces, si yo agarro la calculadora y hago esta división, y la multiplico por 100, me dice que el índice de precio para el año 94, teniendo como base al 95, es 90,75. Es decir, yo ya empiezo a completar. O sea, estoy completando mi nuevo índice de precio cuando yo cambio la base. ¿Se entiende más o menos? Porque es una fórmula bastante, es un poco más larga de la que veníamos viendo. Igual vamos a hacer más. Tengo una consulta, Luca. ¿En qué implica cambiar la base en el tiempo? ¿Para qué me sirve o para qué le sirve, en este caso al INDEC, cambiar en el tiempo el índice base? Mira, volvemos solamente a el INDEC. O sea, yo soy un analista y estoy viendo cómo cambia el precio a lo largo del tiempo. El INDEC, bueno, arranca en diciembre de 2016, teniendo como este mes como el año base, y llega hasta el último mes que reportó, en marzo de 2022. Entonces, yo lo que quiero ver, por ejemplo, quiero ver cuánto fue la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández arranca en el año 2019, en el mes de diciembre. Entonces, yo quiero que como año base, como comparación, sea el mes donde Alberto Fernández asume la presidencia, para ver cómo cambian los precios durante su mandato. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir este diciembre de 2019 como año base. Que directamente le pongo 100, que sería el base. Le pones 100, pero lo que va a cambiar es cómo calculás enero del 2020. Está bien, sí, porque ya le cambié la base. Claro, una vez que ya le cambias la base, cambia el cálculo del índice de precio. Sirve para analizar estas cosas, es decir, yo quiero calcular un periodo de tiempo muy específico, cómo cambian los precios durante este periodo, es decir, si vamos con el mismo ejemplo, cómo cambian los precios durante esta presidencia. Entonces tomo como año base diciembre de 2019 y calculo el índice de precio para cada uno de los meses, teniendo como año base el momento donde asume Alberto Fernández. Está bien, yo directamente le cambio el 100 y ahí hago hasta donde yo quiero hacerlo. Claro, y ahí ya empezás vos a hacer. Y lo haces con los datos que ya te da como el INDEC, o sea, porque nosotros acá lo hacemos y lo podemos hacer solamente porque tenemos ya el índice de precio armado para otro año, con otra base. Es decir, Está bien.
y a partir de este índice de precio con base del 91, yo puedo ir cambiando a poner cualquier año como base. Está bien, Mar. Está bien, Lucas. Perfecto. Buenísimo. Ok, entonces vamos a ver otro año más. Por ejemplo, seguimos teniendo como año base al 95. Yo quiero analizar el índice de precio del 96, o sea, del año 96, teniendo como año base el año 1995. Lo que yo tengo que hacer es la misma fórmula de arriba. Es decir, yo no tengo este dato. Entonces yo lo tengo que, de alguna manera, inventar a través de los datos que yo tengo. Yo tengo los años y el índice de precio al consumidor en base 1991. Entonces voy a utilizar estos datos de base 1991 para armar mi nuevo índice de precio. Entonces, en el supraíndice, lo que estaba arriba de IP, índice de precio, 96, el supraíndice, yo calculo el índice de precio del 96 teniendo como base el 91, que es un dato que yo ya tengo. En el subíndice que me dice el año 1995, calculo, o sea, me va a quedar dividiendo el subíndice, el índice de precio del año 95, teniendo como base el año 1991, que es otro dato que yo ya tengo porque me lo da el ejercicio. Aclaración, porque va a haber menos pasos ahora, es decir, si yo a los dos, tanto a IP, índice de precio del 96 como con base del 91, y a índice de precio del 95 con base del 91, lo divido por 100, que es el índice de precio del 91, estos se pueden simplificar y me puedo ahorrar un paso, es decir, ya no voy a dividir por 100. Por eso acá vamos a ver que ya no está el dividido por 100. Me va a quedar una división muchísimo más amigable. ¿Esto se puede hacer siempre? Sí. O sea, siempre voy a eliminar el año base. Es decir, me va a quedar el índice de precio del 94 dividido el índice de precio del 95, o en este caso el índice de precio del 96 dividido el índice de precio del 95. Los dos con base en el 91. Entonces, el índice de precio del 96 con base en el 91 es un dato que me da el ejercicio, es decir, es 163,83. Vuelvo a la fórmula y lo reemplazo, es decir, y el índice de precio del 95 teniendo como base el 91, también es información que me la brinda el ejercicio, es decir, es 145,72. Una vez que reemplazo me queda una división, resuelvo la división, el resultado de la división lo multiplico por 100 y me da el índice de precio, que en este caso es 102,43. ¿Qué quiere decir este número? Que el índice de precio del 96, ahora teniendo como base el 95, es 102,43. Y si vemos que cuando cambia de base, ya los índices de precio no son bastante diferentes, es decir, el índice de precio del 94, con base en el 91, que era 132,24, ahora si le pongo a este índice de precio la base 95, es hasta menor que 100, es 90,75. ¿Alguien me puede decir por qué es menor que 100 el año 1994 con base 95? ¿Por qué se imaginan que podría ser menor? Porque es un año anterior al 95. Todavía no aumentaron los precios. Claro, es decir, porque del 94 al 95 aumentaron los precios, pero si yo voy para atrás, o sea, si yo paso del 95 para el 94, los precios disminuyen. Por eso mi índice de precios es menor. O sea, siempre que haya inflación de un año al otro, mi índice de precios, si vuelvo un año para atrás, va a ser menor. También puede estar restando esa inflación que hubo, del 94 al 95. Claro. Bueno, y así con todos, es decir, tengo datos que yo ya sé, años IPC base 91. Yo de arranque ya sé que si tomo año base 95, el índice de precio para este año es igual a 100. Es otro dato que ya puedo completar. Y
Y para hacer el índice de precio para cada uno de los años, no hago otra cosa que hacer esta fórmula. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quieres que hagamos algunos más de práctica? ¿No quedó claro algo? Bueno, sí. Entonces, para hacerlo más rápido, se puede tachar, viste que poníamos ahí, poníamos en ese ejemplo 145 sobre 100, podemos tachar los 100 y resolverlo. Claro, O sea, perfecto. Se puede hacer. directamente el resultado que nos da el cuadrito. Claro. Ah, bueno, Solamente hago las divisiones que son la información que me da el cuadro. dale. 132,4 dividido 145,72. Cuando se abre la presentación van a darse cuenta que el único que está hecho así es ese, es solamente para decir cómo es la fórmula, pero una vez que ya la entendimos y sabemos que siempre se van a simplificar, van a ver que hay más hechos de diferentes años donde ya está simplificado. O sea, no lo he vivido yo tampoco. Lo pueden hacer así tranquilamente y se ahorran un paso. Si lo hacen al paso, le va a dar el mismo resultado. Bueno, entonces, hasta ahora vimos un índice de precios simple, con cantidades igual a 1. Vimos índice de precio con cantidades diferentes a 1. Habíamos dicho que el índice de las PER es el que arma el índice de precios al consumidor. Y habíamos dicho que el índice de Patch es el que se utiliza para hacer como deflactor del PBI. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo a través de un deflactor del PBI o un IPI, un índice de precios implícitos, yo a través de un PBI nominal puedo llegar a calcular un PBI real. Para eso vamos a ver PBI nominal. ¿Qué quiere decir PBI nominal? Quiere decir las cantidades de bienes y servicios que produce mi país en un año corriente, es decir, en el 2021, medidas a precios de mercado, decía. Medidas a precios de cada uno de los bienes en ese año, en el año 2021. ¿Cuál va a ser la diferencia con el PBI real? Es que el PBI real no va a tener en cuenta la variación en los precios, es decir, va a sacar la inflación, va a medirme la cantidad de bienes y servicios sin tener en cuenta estas fluctuaciones en precios. ¿Cuál se usa normalmente para hacer estadísticas? El PBI real. Porque el PBI nominal, la verdad que no me dice nada. Pongamos un ejemplo, sí, súper simple, súper simplificado. Si yo tengo un país como Argentina donde se produce un bien, tenemos una economía donde produzco un bien y produzco una unidad de ese bien, es decir, produzco solamente al año un tren. Si ese tren vale un peso, el PBI nominal en el año 2020 es de 1. En cambio, si yo mido el PBI nominal para el año 2021, es decir, un año más, y ahora el precio es de 2 de ese tren, mi PBI nominal va a ser 2. ¿Qué me va a decir mi PBI real? El PBI real va a multiplicar las cantidades de 2021 por los precios de este año base, del 2020, que va a seguir siendo 1. Entonces, el PBI real se va a mantener igual, va a seguir siendo 1, porque lo único que cambió es el precio y el PBI real no toma esas variaciones. Y el PBI nominal me va a decir que el PBI ahora es 2 y antes era 1. Entonces, en términos prácticos, lo que hace el PBI real es sacarle esas variaciones en los precios que se producen. Súper importante para países como Argentina, por ejemplo, no sé, si nosotros medimos el PBI nominal de Argentina, de 2020 a 2021, podemos ver capaz que el PBI aumentó un 70%. O sea, ¿esto significa que yo produjo un 70% más? No. O sea, la mayor parte de esa variación del PBI nominal es porque hay inflación en mi país. O sea, lo único que aumentó fue el precio de lo que yo vendo. Capaz que vendí la misma cantidad. Entonces, lo que se utiliza, o sea, cuando nosotros vemos el PBI creció 3,2%, quiere decir el PBI real creció en 3,2%. Es decir, las cantidades de bienes y servicios que produce mi país
crecieron un 3,2%. No tiene en cuenta los precios, porque los precios, si yo tengo en cuenta los precios, la mayor parte del crecimiento de un país está explicada por inflación. Y la verdad que un país no crece porque venda más caro. Entonces, En una palabra, Lucas, es por la cantidad. Si hice más bienes o servicios o menos. claro, PBI real, solamente cantidad, PBI nominal, precio por cantidad. PBI real te saca efecto precio. Perfecto. Ok, entonces lo que nosotros vamos a ver es que a partir de una fórmula que va a tener en cuenta el PBI real, el PBI nominal y el IPI, o sea, ¿qué es el IPI y por qué no usamos el IPC? Acá está mejor explicado, pero básicamente es que el IPI ve cómo varían todos los precios y servicios de una economía, o sea, ve todos los bienes que se producen en Argentina. Y el IPC, lo que habíamos dicho, es que agarrar una canasta de bienes y servicios representativa, o sea, que no tiene todos los bienes y servicios de mi economía, y ve cómo varían los precios de esa canasta. O sea, el IPI lo que hace es ser mucho más abarcativo, porque abarca todos los bienes, mientras que el IPC solamente abarcaba una canasta. Por eso voy a usar el IPI. El IPI es índice de precio implícito, es lo que se utiliza para deflactar. El IPI se calcula a través del índice de Patch. Ok, entonces yo tengo que PBI real, o sea, vamos a sacarle por ahora el supraíndice y el subíndice. O sea, PBI real es igual a PBI nominal dividido el IPI, mi índice de precio implícito. Es decir, yo a través del, si yo tengo los datos del PBI nominal y lo divido por el IPI, yo puedo calcular cuánto fue mi Producto Bruto Interno en el año que yo analizo, el Producto Interno Bruto real. Aclaración, pueden encontrar en los libros PIB o PBI. Es indiferente, se escribe de las dos maneras y las dos maneras dicen lo mismo. Por las dudas que encuentren PIB. Ok, entonces, nosotros sabiendo esta fórmula, que PBI real es igual a PBI nominal dividido IPI, nosotros vamos a poder calcular cualquiera de estas tres variables teniendo información de las otras dos restantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo venimos haciendo casi siempre, que es que nos den un cuadro, nosotros tenemos que saber la fórmula, a través del cuadro nos va a dar diferente información de cada una de las variables, y siempre va a faltar una. Es decir, siempre la ecuación me va a quedar con una incógnita. Y a partir de esa ecuación yo tengo que resolver la incógnita y calcular ese dato que me falta. Entonces, el cuadro esta vez lo que me da es, bueno, los años, me dice cuánto es el PBI nominal y cuánto es el PBI real, teniendo como año base el año 2016. ¿Qué quiere decir PBI real con año base a 2016? Es que te calcula la cantidad de bienes y servicios medido a precios del año 2016. Siempre lo multiplico por precios del año 2016. Entonces, si vuelvo a la fórmula, yo tengo PBI real, lo tengo como dato para cada uno de los periodos. Ya está. Tengo PBI nominal como dato también. Lo único que me falta es el IPI, o sea, el índice de precios implícitos. ¿Cómo lo calculo? De vuelta, tengo que reemplazar en la fórmula. Es decir, tengo PBI nominal, vamos a calcular el IPI para el año 2016. Tengo PBI real para el año 2016, que lo sé, es 500. Tengo PBI nominal, que lo sé, que es 500. Y tengo IPI, que es una incógnita, que en una ecuación es la variable X. Lo que yo tengo que hacer es pasar mi incógnita, la voy a querer dejar sola, pasa multiplicando porque está dividiendo,
PBI real que está multiplicando pasa dividiendo. Si reemplazo, es decir, PBI real igual a 500 y PBI nominal igual a 500, me queda 500 de PBI nominal, 500 de PBI real, que esto es igual a IP, que es mi incógnita. Bueno, y acá la fórmula no multipliqué por 100, pero todo esto multiplicaba por 100. Entonces esto me da que el índice de precios implícitos para el año 2016 es igual a 100. Y completo el cuadro. Para el año 2017 voy a tener lo mismo, pero ahora PBI real y PBI nominal no van a ser iguales, es decir, voy a tener PBI, que lo voy a analizar para el año 2017, teniendo como base el PBI del año 2016, lo que está acá, PBI real del año 2017, teniendo como base el 2016, que era 600, era un dato que me daba el ejercicio, y tengo el PBI nominal para el año 2017, es decir, el año que yo estoy analizando, siempre va a ser el PBI nominal, que es 611. Entonces, yo si reemplazo, es decir, tengo PBI nominal igual a 611, PBI real igual a 600, PBI real que está multiplicando pasa hacia el otro lado dividiendo, y el IP, o sea, el índice de precios implícitos, pasa hacia el otro lado multiplicando y me queda esta ecuación, que es 611 dividido 600 por 100, que me dice que el índice de precios implícitos para el año 2017, teniendo como base el año 2016, es 101,83. Es decir, el IP igual a 101,83, siendo mayor a 100, me dice que del año 2016 al 2017 los precios variaron y los precios, además de variar, aumentaron. Entonces, ¿qué pasaba cuando los precios aumentaban? O sea, cuando los precios cambian, ya PBI real y PBI nominal son diferentes. Pero cuando los precios aumentan, es decir, mi índice de precios mayor a 100, yo voy a tener un PBI nominal que va a ser mayor a mi PBI real. ¿Por qué? Porque parte de esta diferencia entre PBI nominal y PBI real, esta diferencia, o sea, mayor de PBI nominal, es explicada por el cambio de precios, es decir, es explicada por la inflación que hubo de 2016 a 2017. Como el PBI real nosotros habíamos dicho que no está influido por las variaciones en los precios, entonces parte de este aumento no lo capta, entonces es menor. PBI nominal captó tanto variaciones en las cantidades como variaciones en los precios, mientras que PBI real solamente capta de un año al otro variaciones en las cantidades, pero no variaciones en los precios. Entonces, como los precios también aumentaron, mi PBI nominal es mayor a mi PBI real. En este año el PBI real aumentó bastante, además, quiere decir que las cantidades también aumentaron, es decir, no solamente variaron los precios, sino que las cantidades también aumentaron, y eso lo vemos en el aumento del PBI real. ¿Los precios aumentaron viéndolo así, solamente teniendo estos datos? Sí, porque el PBI nominal es mayor que PBI real. Entonces los precios aumentaron durante este periodo también. Ok, y así básicamente con todos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al año 2018, donde seguimos teniendo los mismos datos, 713 y 643, bueno, acá está resuelto abajo de todo, y también está el cambio de base. Vamos a ver que tenemos PBI real como dato, PBI nominal como dato, y el índice de precios implícito, que va a seguir siendo una incógnita. La incógnita la paso hacia el otro lado, la quiero dejar sola, es decir, como está dividiendo pasa multiplicando, nos va a quedar IP igual a PBI nominal, todo esto dividido PBI real, que el PBI real como estaba multiplicando pasa hacia el otro lado dividiendo. ¿Qué es PBI nominal para el año 2018? Es una variable que yo ya la sé, que es 713. Dividido el PBI real para el año 2018, que es otra variable que yo ya sé, que es 643. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar. Reemplazo, hago el cociente y divido y multiplico por 100. Y me da el índice de precios implícitos. ¿Se entendió?
Una pregunta, viste que lo multiplicás por 100, eso en la fórmula de arriba no está. ¿Se agrega eso? Sí, En se esa. agrega. Me lo comí yo. Ahí Ah, lo cambio. Pero sí, se agrega. Disculpe. aquí. Luca, ¿el PBI base es 500 siempre o en este caso es 500? El ¿Me esperan ejemplo. 2 segundos que le abro al perro? Me está llorando desde hoy. Dale. Ahí vengo. Disculpen. Ahí está de vuelta, discúlpame. ¿Qué me habías preguntado? Que no me acuerdo. Si el base del PBI es siempre 500 o es en este caso el ejemplo que es 500. ¿Me explicó? Ok, claro, porque nosotros habíamos dicho que el base es 100. Claro, por eso te pregunto si siempre es 500 o bueno, o no. Eh, no, no. El base va a salir. Puede ser cualquier año en este caso, puede ser el 2019 el base que tomo como base, por más que sea 790 y 702. Claro, claro. O sea, ¿lo puedo expresar como 100 a esto? Sí, pero lo que pasaría acá es que tendría que reexpresar el PBI nominal. O sea, ¿se entiende? O sea, si yo pongo PBI real, o sea, está bien lo que me preguntás, con base año 2016, igual a 100, yo debería reexpresar todo lo otro. Está bien, pero a lo que voy es que si yo quiero cambiar el año base, 2019, ponele, a partir del 2019 en adelante, tengo que poner el PBI 100 o tomo directamente el que ya tengo. ¿Me explico? Sí, sí, para que lo piense. Dios. Claro, deberías hacerlo así, o sea, suponete, si vos querés cambiar el PBI real, la base, Sí. deberías poner el PBI real, deberías poner el PBI nominal de ese año. Y a partir de ahí cambiar. Está Pero bien. ¿Y igual, qué igual me valor? quedan dudas, o sea, de cómo cambiarlo. Pero yo te diría que pongas el PBI nominal, o sea, si vos querés tener base 2019, suponete el PBI real, yo lo expresaría como 790. Está bien. Usando los datos que tengo. Claro. Pero no, me quedan mis dudas igual todavía. O sea, si querés después me fijo bien y te contesto. Una Bueno, no. respuesta mejor. Pero a Dale. primera vista haría eso. Perdón por la no respuesta, pero No, por favor. Y bueno. el IPI que representaría el deflactor, ¿no? Y el IPI sería el deflactor, o sea, la diferencia entre PBI nominal y PBI real. Está bien. Es como cuánto de la variación del PBI nominal está explicado por precio y no por cantidad. O sea, sería la diferencia entre PBI nominal y PBI real. O sea, no hagan la resta que no le da, pero es a través de esta fórmula y conceptualmente sería eso, como el deflactor del PBI. ¿Cómo pasar de PBI nominal a real? Una pregunta, estaba media perdida. ¿Qué es deflactor? O sea, ¿lo explicaron en la clase pasada? Seguro no, pero No, no, digo, ¿tiene una fórmula?
Deflactor. Deflactor más o menos significa sacarle, en términos más generales, como sacarle ruido a una variable, pero en términos de este modo, solamente si en un caso práctico, solamente yo pongo un plazo fijo al 10% y tengo una inflación del 10%, si yo quiero saber cuánto gano el mes que viene en términos reales, o sea, cuánta plata que yo tenga el mes que viene sería hoy, o sea, va de vuelta. O sea, si yo pongo un plazo fijo de 100 pesos, teniendo un interés y una inflación de 10%, el mes que viene yo voy a tener 110 pesos. O sea, estos 100 pesos más el 10% de intereses. ¿A cuánto van a equivaler esos 110 pesos mañana? Esos 110 pesos mañana, yo puedo saber a cuánto equivalen hoy, a cuánto son a plata de hoy esos 110 pesos, deflactándolo. ¿Qué quiere decir? Sacándole la inflación que hubo en el medio. O sea, esos 100 pesos, esos 110 pesos de mañana, si yo tengo una inflación de 10%, lo deflacto y me quedarían que esos 110 pesos de mañana son 100 pesos de hoy. A eso significa como deflactarlo. Hoy el profe dio 2 fórmulas, creo. Deflactor, creo. Que es una que es. Tiene como un símbolo de una E al revés. O sea, creo que es como sumatoria del precio en un tiempo, algo así, inicial. ¿Puede ser algo similar a esto o nada que ver? ¿Pero deflactor de qué? Porque se deflactan la mayoría de las variables. O sea, ¿qué estaban viendo con él? No sé, dio un ejercicio, dijo, a ver, lo que alcancé a escribir, dice, si yo tengo un bien, por ejemplo, un alquiler, una vivienda, y otro bien, una máquina para una empresa, dice, deflactar esos dos bienes, ¿qué índice, qué fórmula podríamos usar? Y dio 2 fórmulas, una del PBI y otra de deflactor. Porque están viendo cuentas nacionales, ¿o no? ¿Puede ser? Que es el tema que nosotros vemos la semana que viene. Vieron PBI, modelo ingreso-renta, enfoque. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Sí, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero va de la mano con esto, es como sacarle eso a los periodos anteriores, como pasarlo a valor presente. Como traerlo para acá, a lo de mañana traerlo para acá. ¿A cuánto equivale hoy? Eso significa deflactar. Bueno. Como dijo, preguntó eso y dijo que era una pregunta de examen y nadie sabía contestarla bien, así que pensé que ya la habían explicado bien. No, nosotros acá lo único que vemos de deflactores es esto recién. Y nosotros en PDI vamos a tomar como deflactor al IPI en cierto punto. Ok. O sea, con el IPI pasamos de término nominal a término real. Ok, gracias. No, ya. Y bueno, y después, para todos los años va a ser lo mismo. A través de la fórmula, a través de los datos que yo tengo, voy a ir completando el IPI y me va a quedar el IPI con año base 2016. ¿Por qué con año base 2016? Porque estoy viendo PBI real año base 2016. ¿Qué más va a tener el cuadro? Va a tener el IPI con año base 2019. O sea, ¿cómo hago para tener el IPI con año base 2019? Con la misma fórmula que venimos viendo arriba, es decir, primero voy a completar esta cuadra, esta columna, IPI, el índice de precios implícitos del año base 2016, y a partir de que yo complete esta columna, que en el ejercicio está completa, con la fórmula que nosotros vimos, vamos a cambiar la base y vamos a poner como año base el año 2019. ¿Tienen alguna pregunta? Y hasta ahí llega el práctico. O sea, después quedaría un práctico de 3 puntos para ustedes, donde se resuelven
cosas así o cosas que pueden llegar a entrar en el parcial. Y está también la solución a ese práctico subida. Si tienen algunas dudas para pasar el IPI al año base 2021, consulten. Háganlo, porque salen fácil con la práctica. Si le dan mucha práctica a estos ejercicios, es más fórmula que otra cosa. Una pregunta, ¿qué dijiste que hacía el IPI? ¿Nos ayuda a convertir qué cosa a qué otra? El IPI nos va a hacer que el PBI nominal se convierta en PBI real. Es decir, pasa de términos nominales a términos reales. Lo deflacta en cierto punto, que es como sacarle el ruido de la inflación. Ok, gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Cuándo es el regulatorio? ¿El 14? Sí, creo que sí, creo que era el 14. Perfecto. No, 14. ¿Se va a presentar alguno de acá? Yo no. Yo no. Sí. Perfecto. Si quieren, después manden al mail, hagan los prácticos. ¿Pueden ver la revisión del examen ustedes? O sea, las preguntas más que nada. Sí, creo que sí, se puede ver. Ah, perfecto. Intenten también resolver los ejercicios del parcial y si quieren mándenmelo por Gmail y le voy contestando si está bien o no. Porque no sé si se puede ver si está correcto o no. Creo que no. Así que nada, eso. Una pregunta, en macro vamos a ver mucho de producción y costos, ¿viste el último tema para el primer parcial? Las fórmulas y eso. No vamos a ver más nada de eso. O sea, eso ya terminó con la parte micro. Ah, bueno. Porque igual eso lo vimos en la primera parte, no entró en el primer parcial, pero no quita que no pueda entrar en el recuperatorio. Porque en la parte práctica no tuvieron ninguno de costos. Creo, ¿no? A nadie le tocó. ¿Costo de oportunidades y vos? No, lo que habían visto con Caro, costos, costo Ah. variable, costo fijo, creo que a nadie le tocó, pero es un ejercicio que puede y va a entrar en el regulatorio. No, porque ahora en el parcial creo que no entró eso. Claro, no, nadie tuvo un ejercicio de... Pero bueno, es un ejercicio que es bastante probable que entre al regulatorio. Si tienen algunas preguntas del regulatorio, mándenme a mi Gmail y vemos, o sea, vayan resolviendo los prácticos y manden a ver si está bien o no, o preguntas de test o preguntas de examen y vemos si lo hicieron bien o no. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, si quieren cortamos acá y nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a dar cuentas nacionales, seguramente lo da Caro, no sé, y van a dar cuentas nacionales con ellos. Dale, Lucas. Dale, nos vemos entonces, nos vemos la semana que viene. Gracias.